Hola, soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy vengo de leerme Nido de víboras y necesitaba hablar con vosotros. Bueno, de leerme no, de escucharme. Me he escuchado en Audible Nido de víboras, que es de K.A. Knight, o algo así, traducido por Manuel de los Reyes García Campos y narrado por Aleix Peña, Luis Roda, Isa Pujol, Rubén Félix y Roger Serradell. Sí, este es el único libro de Audible que he encontrado con tantos narradores juntos y me ha petado la cabeza. O sea, vamos a hablar del Dark Romance, ¿vale? De hecho, tal es así, tal me ha gustado, tal me ha parecido perfección en el mundo que lo he ido a buscar. Y este libro, al menos a día de ahora, no tiene edición en físico. Está en Audible y está en... De hecho, está en Kindle Unlimited, por si se interesa. Yo lo quiero en físico, así que si alguien sabe quién puede tenerlo en físico, que me lo mande porque yo lo quiero. Son 25 horas y 757 paginazas de puro placer. Es un libro... Me voy a reír mucho porque... A ver, profundo... No es que sea. Trama, lo que viendo ser trama no tiene. Pero aquí vamos a hablar de guarreo. A ver, si estáis en esos días que por lo que sea no podéis dormir, amigas, acercaros a Nido de víboras. Muy rico, papi, muy rico. Vale, sí, es lo más parecido que he leído yo a una peli porno de la vieja escuela, o sea, una peli porno de toda la vida, porque la trama es una excusa para follar con unos y con otros. Es tipo harén invertido, o sea, una chica con 4 pavos y además les va el dolor. A ver, y por eso da Roman, por supuesto. ¿Son tóxicos todos? Hombre, te contaré. Tóxicos. Es una palabra que se queda corta, ¿vale? Pero que me ha puesto mucho. Vamos. Ay. Concéntrate, sí. A ver, ¿de qué va? Venga, tenemos a este nido de víboras, a estas 4 muchachos que son capos de mafia no sé qué, que no me acuerdo ni dónde viven. Es que mira que importa dónde están. En una ciudad, son los capos de una ciudad, son muy jóvenes y muy poderosos. Y el padre de la protagonista les debe dineros a estos majaderos. Como no tiene dinero porque es un muerto de hambre, les dice, te doy a mi nena que vale mucho ella. Y vende a su hija. Su hija trabaja, bueno, regenta un bar de moteros, de camioneros, bueno, de moteros. Y ya vemos que esta muchacha tiene su talante también. Es una mujer muy fuerte, que lleva ese bar, que maneja muy bien a estos moteros malotes que entran en el bar. No le importa pegar, no le importa romperse huesos. Es una mujer violenta y fuerte. Y no tiene más remedio que irse con este nido de víboras porque la raptan, básicamente. Básicamente se la llevan a la puerta. Y bueno, y se la llevan a su edificio, porque tiene un edificio entero para ellos. Sí, un edificio ciudad, o sea, flipa. Y bueno, tiene un edificio para ellos, pero a ella la meten con ellos, en su misma vivienda, digamos. La ponen una habitación, porque yo creo que la caen bien, o sea, la ven fuerte. Y es que a ellos les va la caña. La verdad es que se la llevan pensando que se la van a pasar por la piedra hasta reventarla y bueno, y luego los desechos como que se la matan, ¿sabes? Que tampoco es que ellos vayan a sufrir mucho. Ellos no sufren. Ellos nunca sufren. Bueno, aunque les gusta sufrir, Ojo. Y bueno,
Pues tenemos a, digamos, el jefe, que es el capo más capo. Es frío, calculador, siniestro, violento y sabe cómo hacer daño. Y le gusta ser jefe, le gusta mandar. Tenemos al sicario, que es un loco, a mí me parece un loco entrañable. Violento, asesino, sanguinario, vengativo y hace mucho que perdió la cabeza. Eso sí, sabe matar muy bien. Tenemos al, digamos, al bruto del grupo, al guardaespaldas, ¿no? Digamos, el más fuerte, que es exboxeador y ahora es un, no sé, a él lo que le mola es pelear en clubs especiales con peleas clandestinas a reventar personas, porque le encanta reventar personas. Ya veis el talante también de esta gente. Son preciosos muchachos. Y bueno, es enorme, es el tío, es un armario empotrado enorme, lleno de cicatrices. Y luego tenemos al hermano del jefe, digamos, al capo más capo, aunque todos son capos, ¿eh? Al capo más capo. Y este es el más alegre, le gusta el juego, de hecho es el que lleva los juegos de mesa, los locales de apuestas y todo eso. Es el más alegre, el más enamoradizo, no le gusta tanto la violencia, pero sí que le gusta lo ilegal, digamos. El caso es que aquí todo el mundo tiene traumas, ella, él, el portero, la que limpia, bueno, aquí tiene traumas, ya os digo, hasta el Papá Noel de este mundo tiene su trauma malísimo de cuando era joven, de siempre, porque y claro, de ese pasado que todos tienen, pues nacen esta gente que su forma de enfrentarse al mundo es con la violencia. En todos los terrenos. ¿Vale? Porque aquí este Dark Romance va de relaciones amorosas de tipo sadomaso. ¿Vale? A todos les gusta el dolor, a todos les gusta, digamos, bueno, sabéis por dónde voy. No hace falta que explique más. Que yo lo he gozado. Que yo lo quiero, a mí no me toca ni Dios, quiero decir, ¿vale? Sí, vamos a pensar en estas cosas. Esto lo leemos porque no somos gente curiosa. Hay que ser curioso en esta vida, entonces por eso hay que leer estas cosas. Pero la gente curiosa no quiere esas cosas para uno mismo, ¿vale? Hay que ser curioso en la vida, pero con cabeza. ¿Vale? Vale. ¿Entendemos que esto es tóxico? Lo entendemos. ¿Entendemos que quiero más? Lo entiendo. Son 757 páginas maravillosas. ¿Que no pasa nada que no sea darle fuerte? No pasa nada más. No pasa más. Con uno, con otro que le dé el medio. Todo el rato. Pasa de una escena sexual a otra escena sexual y entre medias hacen algo. Que a nadie le importa. Sí, es verdad que hay una trama de tapadillo que es, bueno, problemas de las mafias, ¿vale? Porque una mafia quiere deshacerse de nuestro protagonista, de los víboras. Y bueno, pues sus cosas tienen. Pero vamos, que no os preocupéis porque esta trama no va a asombrecer, nos va a molestar las escenas. A ver, yo entiendo a la gente que esto le puede parecer una mierda, ¿vale? Pero yo no esperaba nada, de hecho he estado un poquito asustada con el Dark Romance y sorprendida me ha hecho. Pero vamos, como yo sí iba con la idea de que esto iba a ser un libro de lo que iba siendo, de lo que viene siendo darle duro contra el muro, pues yo feliz, claro. Hay que saber lo que vas a leer. Y sabiendo lo que vas a leer, te puede gustar. Ahora, si no te apetece esto, pues no te acerques a él. Yo entiendo a la gente que lo odie y entiendo perfectamente a la gente que le haya flipado. Y también entiendo a la gente que está ahí en medio. Yo no entiendo todo. Pero yo soy de las que lo han flipado muy fuerte. Muy rico.
A ver, ¿qué más puedo contaros? Ah, bueno, sí. Y una de las cosas que más me han gustado de este libro es que realmente no hay abuso. Sí, a ella la han secuestrado, pero hasta que ella no acepta, no juega con ellos, no hay... De hecho, la respetan muchísimo. Aunque bueno, la amenazan por todo, la amenazan hasta por beber agua, o sea, sí, pero la respetan, ¿vale? No hay abusos. Hasta que ella entra al trapo y empieza a jugar. Y me gusta porque yo pensaba, bueno, viendo cómo son los personajes, aquí no hay amor, pero esto es un libro romántico, así que sí hay amor. Y sí, hay romance. Sí, de tapadillo también. De hecho, el romance está más presente que la trama de las mafias. Y hasta es un romance bonito, bonito de verdad, de corazón, de amor, intenso, bueno, no va a ser intenso, de dulzura y todo. O sea, de hecho, el sicario me parece una de las personas más dulces y crueles y violentas también, pero dulces también. Y me encanta. A mí es que el sicario fue mi favorito. Ojo, sí, digamos el más, es que es como tan loco. Me gustan los personajes locos. No sé. No sé de dónde me viene, a lo mejor del equipo A, no lo sé. Pero sí, me gustan los personajes locos y está muy mal. Está muy, muy mal. Y bueno, pero ella tiene aguante. O sea, mientras tengamos aguante, mientras que el cuerpo aguante. Ahora que son jóvenes, luego cuando tengan una edad ya verás que esto se les quita. Esta manía se les va a quitar, digo yo. Si queréis poneros colorados, pues darle una oportunidad. Chicos, chicas, da igual. Hombre, yo creo que sí, su público es femenino. Pero oye, también hay chicos curiosos. Hay chicos curiosos que quieren otro tipo curiosos de la vida. Y bueno, que ellos tienen su porno, claro. Y nosotras tenemos esto. Es que no está ni tan mal, ¿vale? Yo estoy muy a favor de esta literatura. Y quiero más, y quiero más. Y con este tono. O sea, yo cuando pienso en Dark Romance es esto lo que pienso. Hombre, con más trama tampoco ni tan mal, ¿sabes? Un poquito de trama no viene mal. Son intensos, A ver, también es verdad que cosas buenas por cosas malas. La cosa mala es que efectivamente son 757 páginas de darle fuerte. Que terminan, ya al final, yo en las últimas, ya al final de los últimos capítulos que me quedaban, ya claro, ya me sentía un poco repetitiva porque cada capítulo es un polvo y... A ver, pues sí, ya digo yo, esta chica está cocida. Estás cocida un poquito de relax también, por favor. Pero bueno, pero bueno. Así que es una buena lectura para dejarla ir leyendo poco a poco. Yo insisto, en esos días que dices tú, no puedo dormir, no puedo dormir. Tengo un día de fiesta, cosas así. Pues mira, te lees un capítulo, parece que se te alegra. No hace tanto frío, esas cosas. A ver, yo diría que os lo leyerais. De hecho, es que yo lo quiero comprar. O sea, si estuviera en físico, ya lo tendría. O sea, lo enseñaría en físico. Pero es que no está, parece que no está en físico. Lloro mucho por dentro, de verdad. Qué bonito, qué personajes. Mira, cuánto amor. Mucho, mucho amor, mucho amor. Mira, de hecho, para que os hagáis una idea, que yo me reía mucho, se lo contaba al Churri, que esta chica, por ejemplo, está muy tatuada, llena, de arriba abajo, que por cierto yo quiero hacerme un tatuaje. Pero vamos, seguramente no me lo pasaré tan bien como se lo pasa a ella, porque a ella tatuarse le pone muy, muy cachonda. Pero mucho. O sea, una cosa, una locura que dije yo, el tatuador que le haya tocado a esta damisela, pobrecito mío. O mía, pobrecita, porque puede ser tatuador, tatuadora, porque puede ser chico chica, claro. Da igual. Tatuadores. El tatuador que le haya tocado
Hay que soportarla también, ¿eh? Ahora, efectivamente, la protagonista hay que soportarla. Un lenguaje obsceno, mal hablada, mal encarada, muy a la defensiva siempre, muy agresiva siempre. Bueno, que son personajes así. Pero es que ella es muy, muy, muy bruta. Mucho, 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 mucho. No tengáis miedo al dark romance. Eso sí, buscarlo, porque a mí lo que no me gusta son los abusos. Y este no tiene. Si conocéis otro dark romance con relaciones así raritas, decírmelo, por favor. Que el vicio hay que compartirlo, hombre. Por favor, hay que compartirlo. Nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por cierto, decidme si lo habéis leído, escuchado o lo que sea. Comentamos y a ver qué personaje es tu favorito. Me va a censurar. YouTube me censura. Ya verás tú. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aguantarme. Y por darle like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¿Yo para qué hago esto? No lo sé. Venga, hasta luego.